Samir a ver si me lo ecualiza. Bueno. Sí, ya está prendido. No está prendido el foco de allá, hijo. ¿Te quieres poner este micrófono y tener cierta distancia? Porque aseguramos la llegada a la... Bueno, mis hermanos, si hay algo difícil en el hombre, es el alma. Yo no sé, ahora sí aprendió. Bueno, ahí se oye, nada más súbele un poquitito y ya. ¿A poco no están de acuerdo conmigo? Lo más difícil en el hombre es el alma. O sea, en el alma están nuestros pensamientos, nuestra manera de razonar, nuestro sí, nuestro no, el sí quiero, el yo pienso, y ahí está la lucha tremenda, ¿no? O sea, pero además Dios creó el alma, ¿no? Cuando Dios sopló aliento de vida en el hombre, le sopló el alma y el espíritu, ¿sí? Mira, vamos abre tu Biblia ahí en el libro de Génesis y vamos a ver esa parte. Génesis 2. Génesis 2, ahí lo tienes. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es decir, aquí nos da claramente el Señor decir que tu carne está formada del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida, y entonces el hombre fue ¿qué? Un ser ¿qué? Viviente. Pasó a ser un hombre ¿qué? Un ser viviente, es decir, él es un ser que piensa, es un ser que razona, es un ser que tiene algo maravilloso que es el alma. O sea, por un lado les digo que es difícil el alma, pero por otro lado les digo que si hay algo hermoso que Dios creó en nosotros, es el alma, ¿no? Porque entonces el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a decir que el hombre es un alma viviente, ¿no? Porque tiene ¿qué? Tiene alma, ¿no? Entonces, al Dios poner alma en el hombre, entonces es lo más difícil de poder controlar o manejar, ¿no? Mira, cuando Dios crea, me voy a voltear un poquito, ahorita me ayudas, Juanpi, para que me sigan viendo así, ¿no? Voy a poner aquí algo así como, ahí así. Mira, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando Dios crea al hombre, ¿sí? Lo crea un ser perfecto, ¿no? ¿Sí? Aquí está la creación, ¿no? Pero ¿qué le pone Dios al hombre? ¿Qué tiene este hombre? Tiene espíritu, tiene alma y tiene un cuerpo. ¿Sí? Esta alma le denomina el Señor corazón. Así es que muchas veces te vas a encontrar en la Biblia que Dios habla y dice su corazón, y se refiere al espíritu a veces, y a veces se refiere al alma. Pero el corazón, el espíritu y el alma. Después el hombre, sabemos que cae, ¿no? Es decir, peca. ¿Sí? Entonces, al caer el hombre, ahora, ¿de qué murió? Porque Adán y Eva siguieron viviendo y tuvieron hijos. Entonces, de estas tres partes, Ya está, póntelo. este, Ya no te permiten.
díganme ustedes, ay no, no, ya me hice bolas. De estas tres partes, ¿qué murió? Murió el espíritu, muere el espíritu. Entonces, al morir el espíritu, ¿qué quedó del hombre? Quedó el alma y quedó el cuerpo. Pero quedó un espíritu ¿cómo? Muerto. ¿No? Porque se separó de Dios. ¿No? Entonces, ¿qué sucede con una persona que no tiene el espíritu vivo? Es un ser ¿qué? Almático. ¿No? Es un ser ¿qué? Almático. Entonces, ¿qué sucedió contigo cuando recibiste a Jesucristo? Cuando tú naces de nuevo. ¿Qué volvió a tomar vida? El espíritu. El espíritu vuelve a tomar ¿qué? Vida. ¿Y qué pasó entonces con tu alma y tu cuerpo? Son los mismos, ¿no? O dime si no, si tú recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, tu alma sigue luchando con muchas cosas. ¿Sí? Porque sigue siendo un ser almático, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo, ahora sí lo regreso para acá. El Señor Jesucristo nos dijo en Juan 6, abre tu Biblia en Juan 6. Juan 6:63. ¿Qué dice ahí? El Espíritu, dice el Señor Jesucristo, es el que da ¿qué? Da vida. La carne, o sea, la parte de la carne, para nada. ¿Qué es lo que no aprovecha? No aprovecha nada del Espíritu. ¿Sí? Porque tu carne, digo, si para nada aprovecha, ¿qué tal cuando comes? ¿Qué dices? ¡Ay, qué rico tibón me eché! Bien que lo aprovechó. Tu carne aprovecha, ¿no? Pero aprovecha cosas que de nada aprovecha. ¿Para qué? ¿Para quién? Para el Espíritu. ¿Sí? Entonces, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha las cosas de la vida. Las palabras que yo les he hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida. Y son vida. Amén. Entonces, a ver, ¿por qué una persona, por qué a ti y a mí nos costó trabajo nacer de nuevo? A ver, ¿cuántos de aquí podemos decir que se nos compartió y se nos dijeron, oye, ¿quieres recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? Y tú brincaste de gusto. Sí quiero. ¿Verdad que no? Bueno, habrá sus excepciones, ¿no? A mí me llevó 3 años llegar a Cristo, después de que mi esposa nació de nuevo. O sea, ¿qué fue lo que hizo que yo no quisiera de estas 3 partes? El alma. El alma fue la que decía que no. ¿Me entiendes? El alma era la que decía que no. El alma me decía que estudiara todas las religiones.
El alma me decía, no pueden estar mal los musulmanes. El alma me decía, no puede haber tantos millones de chinos que creen en Buda y que no sea, y que eso sea, que ellos estén equivocados. ¿Quién le decía eso? El alma. ¿Sí? El alma. Y entonces, nuestra mayor lucha es ¿con quién? Con el alma. Les poníamos hace 8 días un ejemplo. Vamos a ver si podemos encontrar ahí donde está el Señor Jesús. Se encuentra con un hombre que le dice, mi siervo está agonizando. ¿Sí? Y le dice, y el Señor Jesús le dice, vamos. Y este hombre le dice, tú tienes que ir, Señor. Solamente di la palabra y mi siervo, ¿qué va a suceder? Sanará. Y el Señor Jesucristo dijo, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Creo que ya me acordé por dónde antes, ¿sí? Dice, Mateo, a ver si se encuentra ante él. Bueno, ahorita lo buscamos, ese es Mateo. Mateo 8:10. ¿Mateo? Mateo 8:10. Mateo, 8:10. vamos a Mateo 8:10. Vamos a Mateo 8:5. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. ¿Y cómo venía? Rogando. Recuerda una cosa, cada vez que oras tienes que rogar, porque en teoría es una necesidad, ¿no? Y que en todas las frases dice que debemos orar siempre rogando. Y en Mateo dice aquí, este Capernaum llegó rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, está paralítico, gravemente atormentado. Aquí una de las cosas que me llama la atención de la palabra es que era su criado. ¿Sí? Y no porque esté mal, ahorita les voy a decir por qué me llama la atención que el Señor Jesús, el centurión, dijo, mi criado está enfermo, ¿no? Ahorita lo vemos por qué dice, entró Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, está paralítico, gravemente atormentado. ¿Sí? Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Fíjate, ¿qué dijo Jesús? Yo iré y le sanaré. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para todo lo que vivas aquí en la tierra? ¿Cuál es el anhelo de Dios? Que vivas bien. Porque dijo, Jesús hubiera dicho, mira, pues no sé si tenga tiempo, a lo mejor más tarde voy, ¿no? ¿Qué dijo inmediatamente? Yo iré y le sanaré. ¿A qué vino Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Sanaba, ¿sí? Enseñaba, echaba fuera demonios, ¿sí? Entonces la voluntad de Dios es que tú vivas bien, ¿no? Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, reconociendo la grandeza de Dios. No soy digno de que tú entres en mi techo, ¿eh? Pero por la misericordia de Dios, Dios está viviendo en tu corazón. Amén. Dice, solamente di la palabra. ¿Solamente qué? Di la palabra. ¿Y mi criado qué va a pasar? Sanará. Solamente di la palabra y mi criado va a sanar. Yo no sé a qué distancia estaría el criado, pero no estaba ahí presente. Y luego después dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad, ¿sí? Y tengo bajo mis órdenes soldado, y digo a este, ve, y tiene que ir, ¿sí? Y a otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que aún en Israel he hallado tanta, ¿qué? Tanta fe.
Porque este hombre dijo, solamente di la palabra. ¿Sí? O sea, solamente di la palabra. Es como si ustedes me pusieran un ejemplo. A veces me ha tocado que algunos hermanos me piden que vayamos mi esposa y yo a su casa porque se siente un ambiente, digamos, no una buena vibra, porque a lo mejor hay demonios ahí en esa casa y esas personas que se nos acercan acaban de nacer de nuevo, son muy jóvenes en la palabra, ¿no? Entonces siguen sintiendo en su casa pues, los demonios, ahí están, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si uno de ellos me dijera, no vaya pastor, solamente ore, diga la palabra y esos demonios salen? Otro diría, ¿por qué no va a la casa y los echa fuera? ¿No? Porque los agarre cerquita, ¿no? Y yo, ¿por qué me quiero agarrar con ellos, no? Ahí están dos casos de posición, ¿no? Aquí este hombre dijo, solamente di la palabra, solamente di la palabra y mi criado, ¿qué? Sanará. ¿Sí? Ahora, vamos a ver otro nivel de fe como lo veíamos hace 8 días. ¿Se acuerdan del que estuvimos estudiando Marcos? Mira, hasta dejé la separadora ahí en Marcos, ahí se quedó. Marcos 5. ¿Sí? Mira, Marcos 5. 5:22, recuerda la historia. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies. ¿Por qué se postró a sus pies? Porque traía un problema, ¿no? Y 23, y le rogaba. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía el Jairo? Le rogaba mucho, Señor, tengo un problemón, diciendo, mi hija está ¿qué? Agonizando. Como decíamos 8 días, ¿tenía un problema serio? Imagínate, un problema muy serio que tenía Jairo. Su hija se estaba ¿qué? Muriendo, ¿no? Y entonces lo leíamos hace 8 días. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. ¿Y qué va a pasar? Vivirá. ¿Por qué no le dijo lo del otro, el que acabamos de leer? Solamente, Señor, yo veo que vienes con mucha gente, yo te ruego que digas la palabra y mi hija que se está muriendo va a sanar. Pero él, ¿cómo condicionó? Pon las manos. Ven y ponle las manos para que ella sea sana. Necesito que vayas y le pongas ¿qué? Las manos. Pero ¿qué pasa si él me hubiera dicho solamente di la palabra? Ahora, abre tu Biblia en Hebreos. Ve a Hebreos 11. Hebreos 11, 6. ¿Ya llegaron? Acuérdense que cuando lleguen luego me dicen amén. Amén, eso. Hebreos 11, 6. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice aquí la palabra de Dios. ¿A quién le creemos? ¿A la palabra? ¿Qué dice aquí? Pero sin fe es que imposible agradar ¿a quién? A Dios. Hasta ahí, dale esa lectura, hasta ahí llegamos. Porque sin fe es que imposible agradar a Dios. Amén. Ahora, ¿qué es agradar? ¿Queremos que Dios esté agradado con nosotros? Por favor. Que Dios diga, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Entonces,
¿Cómo es como no lo desagrado? ¿Cuándo es cuando no lo agrado? Cuando no tenemos fe. Cuando no tienes fe. O sea, piensa en eso. O sea, ahora lo que yo te digo, ¿quién agradó más al Señor ahorita de estas dos personas? De este varón que dijo, mi siervo está agonizando. Y el Señor Jesús dijo, voy y le sano, porque el Señor sabía que lo que querían todos era que fuera Él a imponer las manos, ¿sí? Para que fueran, ¿qué? Sanados. Quiere decir que si no ponen las manos, no son sanados. Eso es lo que está, lo que está dando a entender. El Jairo, el que su hija se estaba muriendo, dice, ven y ponle las manos y mi hija va a ser salva, va a sanar. Pero necesito que vengas y le pongas las manos. Ahora, compáralo con el otro. Dijo, no necesito que pongas las manos. Solo di la palabra. ¿Y mi siervo qué? ¿Quién agradó más a Dios de estos dos? El centurión. ¿Quién puso más contento a Dios? Ahora pregúntate, ¿cuántas cosas tú ya compraste un costalito y dijiste, esto es imposible? Este problema que tengo es imposible. Mejor lo echo en el costal y ya no se lo vuelvo a pedir. Porque es que, porque para ti, y quizás para mí algunas cosas son ¿qué? Imposibles. Ahora pregúntate, ¿estás agradando a Dios agarrando ese problema, echándolo en tu costalito? ¿Agradará a Dios que le diga, Señor, pues ya te lo entrego? Ay, tú decides. Si tú me resuelves o no me resuelves, si cae, que bueno, si no cae, ya ni más. ¿Eso agrada a Dios? ¿Qué le agrada a Dios? Que le creas. Que le creas. ¿Cuándo se agrada a Dios? Cuando le crees. Amén. Ellos estaban condicionando. Y además, ¿quieres un premio de parte de Dios? ¿Sabes cómo premia a Él? Cuando tú le ¿qué? Le crees. Haz cuenta como que Dios te dice, aquí está tu galardón, aquí está tu premio. ¿Y cómo lo obtengo? Cuando tú me creas. Pero no te lo puedo dar porque tú no me crees. Porque aquí dice, mira, Hebreos 11:6. Pero sin fe es que, o sea, nunca vas a agradar a Dios si no caminas en fe. Y eso es algo que nosotros los cristianos tenemos que aprender, que desde que llegamos a Cristo Jesús, todas las cosas son por fe. Amén. Mira, yo por ejemplo, no dejo de diezmar al Señor y llegan los fines, y además al Señor le encanta que tú estés en fe porque lo agradas. Y pregunto ahí, le pregunto a mi hija, ¿cómo andamos de reservaciones para el hotel? Uy, papá, creo que tenemos una. Oh, yo ya ni digo nada. Yo agarro, digo, que empiezo a caminar con obras de fe. Gracias, Señor, por llenar el hotel. Gracias, Señor, porque no importa que haya pandemia, no importa que no sea día festivo, no importa nada. Tú eres mi proveedor y tú te vas a encargar de llenar este hotel. Como tú volteas a ver a veces tu dinero y Dios pone que no lo tengas, porque la fe es la certeza de ¿qué? La convicción de que ¿qué? Que no lo tienes. De repente dices, híjole, no me han depositado. ¿Cómo tienes que actuar?
Gracias, Señor, porque me va a llegar ese depósito. Gracias, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Y tú sabes que yo soy tu hijo y nunca me vas a dejar, ni nunca me vas a ¿qué? A desamparar, porque lo prometiste, Señor. Amén. Por eso conviértelo a todas las cosas. Los hijos de Dios por la fe vivirán. ¿Sí? Aquí dice, mira, dice, ay, pensé que lo iba a encontrar. Bueno, está entre Génesis y Apocalipsis, pero de que está, está. El justo. El justo por la fe que vivirá. Amén. Ahora, ¿por qué dice entonces solamente los justos? Tú eres un justo porque Dios puso un espíritu nuevo en ti. Y estás justificado, por eres un justo. El justo por la fe vivirá. Pero vamos a terminar aquí Hebreos 11:6. Sin fe nunca voy a agradar a Dios. ¿Puedes repetirlo conmigo? Sin fe nunca voy a agradar a Dios. Y yo quiero agradar a Dios. Por tanto, voy a andar por fe. ¿Ven? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y aquí está. ¿Y Él es qué? Él es premiador. Él te contesta. Él da premios al que le cree y Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Ahora, cuando lees aquí en el libro de Santiago, mira, pásate aquí a Santiago. Santiago 2:14. ¿Ya lo tienen ahí? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene qué? Obras. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Sí? No. Ahora, versículo 17. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, ¿cómo está la fe? Muerta en sí misma. ¿Sí? Versículo 20. Versículo 20. ¿Se lo tienen? Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras, ¿cómo está? ¿Qué significa tener obras de fe? ¿Qué significa tener obras de fe? Actuar y hablar conforme a que las cosas van a llegar. ¿Me entiendes? Oye, esto, no, yo creo que ya no se dio. Eso no sé, eso ¿cómo se llama? Eso no es obra de fe. ¿Cómo es la obra de fe? Imagínate al que dijo solamente di la palabra. ¿Cómo se llama Josefina? ¿Me dijiste ahorita? ¿El qué? Centurión. El centurión. El centurión, desde que salió a buscar al Señor Jesús, porque su criado estaba enfermo gravemente, estaba paralítico. ¿Cómo salió el centurión? El Señor lo va a sanar. El Señor lo va a sanar. Ahorita que llegue y le pida que diga la palabra, mi siervo va a sanar. Y llega y encuentra a Jesús y le dice: Señor,
mi siervo está enfermo gravemente, está paralítico, está... Y el Señor Jesús dice, vamos con él. No, Señor, solamente di la palabra y él sanará. Y el Señor, yo creo que agarró y dice, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, no puede ser el nombre de Jesús. Padre mío, te ruego, Señor, que este hombre centurión te ha agradado. Solamente te pido, Señor, que ya esté sanado ahorita. ¿Cómo crees que se regresó este centurión a ver a su criado? Plenamente convencido. ¿Plenamente qué? Convencido. De que su criado estaba como. Sano. Plenamente convencido de que su criado estaba ¿qué? Sano. ¿Cómo crees que él iba pensando con su alma? Recuerda que si hay algo difícil es esto. ¿Dónde dudas? En el alma. En el alma. Ahora imagínate, él cómo iba regresando a buscar a través de regresando a su sano. Está sano, ya lo sanó el Señor, ya dio la palabra. Ya dio la palabra. Ahora regresa aquí a Marcos 5. Quiero ponerte otra obra de fe. Marcos 5, recuerda que llegó Jairo y le dijo, le rogaba mucho, se hincó y postrado le dijo, diciendo, Marcos 5:23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija se está muriendo, ve y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Sí? Y el Señor Jesús luego dijo, versículo 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí sabemos que se le acercó una mujer, que hoy sí quiero leerla porque nomás nos quedamos picados hace 8 días con esto. Y se detuvo un buen tiempo el Señor Jesucristo, ¿no? Pero en el versículo 35, vamos al versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, ¿tu hija a qué? Y además le dijeron, ¿para qué molestas al maestro? ¿Para qué lo llevas? Si ya no tiene qué, ya no tiene solución, ya no hay manera de resolver tu problema. ¿Para qué molestas al maestro? Ya se murió, ya se había vuelto un imposible para los que fueron a avisarle, ¿no? O sea, los que fueron a avisar, que le dijeron, ya no tiene caso que lleves al maestro, tu hija ya se murió. ¿Qué crees que pensó en ese momento Jairo? Agarró su petición. ¿Y qué hizo con su petición? Echó su costalito. La echó en su costalito. Tú y yo tenemos costalitos. ¿Oh? No sé qué marca será tu costalito, pero tienes un costalito donde echas las cosas que, igual que Jairo dijo, ya valió. ¿No? ¿Ya no qué? No se dio. Ya no va a ser. ¿Va a ser qué eso? ¿Eso qué va a ser? Es imposible. Fíjate esa canción que cantamos hace un rato. A mi esposa no le gusta mucho como dice el inicio, porque dice, a mí mi fe no flaquea. Y tiene razón, pero así la compuso Jesús Adén Romero, ¿no? Cuando flaquea mi fe, dices. Y es cierto, o sea, ¿flaquea o no? Sí. ¿Tú crees que en Jairo no flaqueó su fe ahí? Claro. No, dijo, ya. Eso ya no funcionó. Ahora, ¿qué es lo que te inyecta fe? Jesús. ¿Y quién es Jesús? La palabra. Tú puedes haber decidido no venir hoy, porque tu alma te dijo, ay, no viste todo lo que trabajaste ayer, estás bien cansado.
de eso, mejor vámonos a desayunar. Ahí la barbacoa está bien rica, ahí en el centro. Y has decidido no venir. ¿Y qué hubiera pasado con tu fe? Flaquea. ¿Qué te inyecta fe? El oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué te está inyectando el Señor Jesucristo hoy? Fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que aquí yo pongo 3 tipos de cristianos, ¿no? Que ya llegaron a Cristo, pero el alma, hijo, no, se van y dicen, hace cuenta que van en un camino, ¿sí? Y aquí hay una autopista, aquí hay una carretera federal, ¿sí? Y aquí hay una vereda, ¿no? Y hay cristianos que se van por la vereda y luego se regresan, y vuelven a tomar, y se van a una fiesta, ay, se van lentos, que van a llegar, ¿no? Pero para que lleguen, y más porque agarran unas de bajadita, ¿sí? Y luego se vuelven a agarrar el camino, ¿no? Y hasta te los encuentras, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con tu relación con...? Ay, muy bien, oro cada vez que me ponen alimentos en mi frente. ¿Y oras en la mañana? No. ¿Y vas a la iglesia? A veces, no. Esos cristianos yo a veces les llamo meseros, no porque trabajen en un restaurante, sino porque vienen cada mes, ¿no? Pero hay otros cristianos, ¿verdad? Hay otros cristianos que no les gusta pagar caseta, se van por la libre, ¿no? La libre está llena de baches, ya ves que este gobierno lo pavimentó. Entonces van por la federal y para que lleguen, bueno, van a llegar más rápido que el de la vereda. Pero hay otros que se meten a la autopista y esa autopista no cuesta, porque lo que hay que hacer es, me vengo los domingos, me conecto los lunes, me conecto los martes, me conecto los miércoles y todos los días estoy yo con mi Biblia escuchando las prédicas y Dios me está preparando para que yo predique y todo. ¿Y qué le está inyectando el Señor Jesucristo a esos cristianos? Fe. Fe. ¿Y van a ser qué? Transformados por el poder de Dios. Amén. Amén. ¿Qué le pasó a Jairo cuando le dieron esa noticia? Flaqueó. Pero haz de cuenta como que ¿qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué hace el Señor Jesús contigo? Ve lo que dice en el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, ¿él qué oyó? Lo que se decía. ¿Pero qué fue lo que oyó? Que ya está muerta la niña. Lo que oyó Jesús fue incredulidad. Y de eso estamos llenos aún entre los cristianos. ¿Estamos llenos de qué? De incredulidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos las circunstancias, porque no crecemos, ¿sí? Por eso cuando tú vas creciendo en la palabra es necesario que los que somos ancianos, y no de edad, sino de antigüedad en la palabra, ¿no? Dice el Señor, ¿es el anciano? No, tampoco me digas anciano. Todavía hago muchos deportes, ¿verdad? Así es que el mundo está lleno de ¿qué? Está lleno de incredulidad. Entonces, ¿qué fue lo que oyó el Señor Jesucristo? A los incrédulos que le estaban diciendo a Jairo, ya no molestes al maestro. ¿Estaban llenos de qué? De incredulidad. Ahora yo te pregunto a ti, cuando llegues, ahorita que salgas, yo quiero terminar el día de hoy, ¿sí? Que estemos orando por aquellas cosas como hace 8 días, que parecen imposibles. Y hace 8 días yo estoy seguro que te fuiste plenamente convencido de que Dios es poderoso. Pero llegaste a tus cosas naturales y te empezaste a encontrar muchas personas que llenas de ¿qué? De incredulidad, ¿no? Es más, las mismas
mismas circunstancias te lo fueron diciendo. Esto es imposible, esto es esto, esto es lo. ¿Amén? Así es que, ¿qué le dijo Jesús al principal de la sinagoga? No temas. Cree solamente. ¿Qué tienes que hacer ahorita que hagamos esa oración? Cree solamente. Y cuando salgas y llegues a tu casa y ves que las cosas no funcionan, ¿qué te va a decir el Señor Jesús? Cree solamente. Oye, pero esa persona que te iba a traer esto ni vino, el otro, y el de la enfermedad, no, esto es imposible, que el otro, ¿no? Ay, fui liberado de demonios. Ay, tú te la crees. No, fui liberado. Amén. Amén. ¿Por qué qué? Porque solamente ¿qué tienes que hacer? Creer. ¿Cuántos están dispuestos que pase lo que pase? Vean lo que vean, le digan lo que le digan, solamente van a creerle a Jesús. Amén. 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 A ver, alcen sus manos, ¿quién va a hacer eso? Amén. ¿Sabes qué? Así como ahorita tú y yo también fui joven en la palabra junto con mi esposa, y hubo unos predicadores que llegaban y nos estaban llenos de fe y nos salíamos bien fortalecidos y llegaban las circunstancias. No, pues esto no va a cambiar, ¿no? Esto está difícil, ¿no? Me acuerdo un predicador que dijo que nos dio mucha risa porque agarró y dijo, me llegó un hermano y me dijo, es que el Dios que tengo, el Dios no me está contestando mis oraciones. Y te dice que agarro y que le doy una patada. Pues ¿quién es tu Dios, cuchilopostro? ¿Quién? Porque el Dios del que estoy hablando es un Dios que cumple todas sus promesas. Amén. 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 ¿Qué le dijo? No temas, cree solamente. Y todos sabemos esta historia, ¿sí? Porque después dice, agarró el Señor Jesucristo y ahora sí dijo, vamos Jairo, dice en el 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Por qué crees que permitió que le siguieran ellos? ¿Porque eran sus cuates? ¿Por qué? Porque Jesús ya les había inyectado ¿qué? Fe. O sea, ¿de quién se hizo acercar? ¿De los hermanos en qué? De gente de fe. O sea, yo estoy de acuerdo, tienes que hablarle a todo mundo, tienes que saludarlos, pero tú tienes que estar reunido en la iglesia donde encuentras hermanos de qué? De fe. ¿Cuántos nos ha tocado estar en una reunión donde son puros incrédulos? Y nada más dices una palabra, ya va a empezar aleluya. ¿Por qué se hizo acompañar de ellos? Porque Jesús desde que los tomó les habló la palabra. Entonces ellos ya eran unos hombres, quizás no de la fe del Señor Jesús, estaban creciendo, porque el mismo Pedro no lo negó 3 veces. Entonces, pero eran hombres que ya tenían la palabra y van creciendo. O sea, tú ahorita, si tienes 2 años, 3 años en Cristo y vas por la autopista, eres un hombre de fe. Pero que vayas por la autopista. Si vas por la vereda, puedes tener 20 años y sigues, ¿no? Y dice aquí, versículo 38, y vino a la casa del principal de la sinagoga, estoy diciendo yo mal, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Dice el Señor Jesucristo, estaban alborotados, ¿no? Yo diría, pues yo no los veo, yo diría, pues no están alborotados, les dolió ver morir a Talita, tenía 12 años, ¿no? Pero para el Señor Jesús le llamó alboroto. Se dice, hombres de poca fe, ¿no? Y entonces lamentaban mucho y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está ¿qué? Sino que
¿Qué hizo el Señor Jesús al decir eso? ¿Qué dijimos hace rato? ¿La fe sin qué? Sin obras, está muerta. La fe sin obras está como. Muerta. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Ahora, piensa esto. Cuando vio a la niña, te aseguro que estaba muerta. Porque ni modo que los otros estuvieran alborotando y llorando y fueron a avisarle a Jairo, ya no molesta al maestro. Seguro que estaba muerta. ¿Me entiendes eso? Sí. Entonces, ¿por qué dijo eso el Señor Jesucristo si estaba muerta? Porque no duermen. ¿Hizo una obra de qué? Mi palabra. Una obra de fe. Una hora de Porque la fe sin obras, fe. Está muerta. ¿cómo está? Muerta. Él declaró y dijo, ¿por qué se alborotan? La niña solamente duerme, ahorita lo voy a despertar. Porque Jesús sabía que la iba a resucitar. Así es. Porque sabía el poder que obraba en él. Amén. Porque el poder de Dios estaba en Jesús. Porque Jesús estaba como hombre, como tú y como yo. Pero él sabía el poder que obraba en él. ¿Por qué crees que Pablo dice el poder que obra en nosotros? ¿No dice así Pablo? Sí. Ese poder que actúa en nosotros es el Todopoderoso que abre los cielos, es el Todopoderoso que abre el mar, es el Todopoderoso que divide las tinieblas, pues, el abismo, es el Todopoderoso que resucita. Que creó el universo. El que cree el universo. ¿Cuántos creen que tienen al Espíritu Santo? Amén. Amén. ¿Están por fe? ¿Tienen al Espíritu Santo en su corazón? Sí, ¿Y amén. quién es el Espíritu Santo? Dios. El Padre y el Hijo morando en ti. Y el Padre y el Hijo crearon los cielos y la tierra. Amén. Y dijeron, hágase la luz, y se hizo la luz. Y fueron los que sacaron al pueblo de Egipto y abrió el mar. Sí, amén. Y el Padre es el que resucitó a Jesucristo entre los muertos. Sí, amén. Pues ese mismo poder está en ti. ¿Está en dónde? ¿En dónde está ese poder? Aquí. En nuestro- ¿Aquí? ¿En dónde? En mi espíritu. Imagínate, traes aquí dentro de ti el que puede abrir el mar. Amén. Traes aquí al que no hay nada imposible, que puede resucitar muertos. Entonces, ¿por qué no suceden las cosas? Porque tu alma dice que decía que si algo ya es difícil, ¿qué es? ¿Qué dice tu alma? Híjole. Cuando oras cuando una persona es muy joven en la palabra y le dices, ya está sana, tu problema, o le dices, tu problema está resuelto, y dice, ay, gracias, ojalá. Es que los cristianos debemos de quitar de nuestro lenguaje el ojalá, ¿no? Sí. ¿Crees que Dios ya lo hizo? Ojalá. Cuando el Señor Jesucristo iba en la barca y se estaban hundiendo, ¿qué hicieron todos los discípulos? ¿No estaban desesperados? Sí. Ya me los imagino ahí con botecitos echando el agua para afuera. ¿Y el Señor Jesús cómo estaba? Durmiendo. Y cuando despertó, ¿qué hizo? Agarró y reprendió el viento. Ajá. Amén. Y el viento cambió Sí. y entró en calma a la barca Amén. por el poder que estaba en dónde. En él. ¿Y qué crees? Ese mismo poder lo tienes tú y lo tengo yo. Aleluya. Pero todo el punto está que suba a dónde. Al corazón. A mi mente. Todo el punto está que suba a dónde. A mi mente. Porque dice aquí, versículo 40,
y se burlaban del Señor Jesucristo. ¿Por qué se burlaban? Porque no creían. ¿Por qué? ¿Cómo dices eso? ¿No estás viendo que está muerta? ¿Cómo dices que duerme? Yo ya le puse ahí, ya ni respira. Tócale el corazón, ya se murió. A la huella la tenían hasta tapada. ¿Y qué te vas a encontrar tú? ¿Qué va a pasar con tu fe con mucha gente? Aún entre cristianos. Se van a burlar. Se van a burlar. Él cree. Pues qué bueno que tengas fe. Ay, y los familiares, ay, qué bueno que estás en tu fe. ¿Y qué tienen? Se burlan, finalmente. Se burlaban de él, mas él echando, ¿qué hizo? ¿A quién sacó? A todos los que incrédulos. Tomó al padre y a la madre de la niña. Y aquí yo me pregunto, si Jairo ya estaba que creía porque tomó al padre, pero la mamá era la mejor de las que estaba llorando. ¿Por qué los tomó ellos? Porque hay una autoridad espiritual. Hay una autoridad espiritual. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestros hijos? ¿Cuántas veces los agarras y los pones cerca de ti y les impones las manos y dices, Padre, pongo en tus manos este niño, esta niña, y guárdalos de todo mal, Señor, líbralos de todo mal? Yo sé que van a estar en la escuela y los van a llevar, los van a traer, pero tú los vas a guardar de todo mal. Amén. Y después de que les pusiste las manos, ¿cómo quedas? Plenamente ¿qué? Convencido de que Dios los va a guardar por el poder que obra en ti. Amén. No me alcanzó para. Otra vez se quedó la historia pendiente de la. Otro día. Otro versículo. ¿Eh? Que siga otro versículo. Después dice aquí. Bien, bien, bien. Entró donde estaba la niña, el versículo 41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido, niña, a ti te digo, Levántate. pregúntate, ¿oró el Señor Jesús? No, no. Además dijo, ¿qué? La palabra habló el poder que él tenía aquí. Actuaba en él. ¿Es como salgo yo en las mañanas junto con mi esposa? Señor, gracias por las personas que has de poner en nuestro camino y que tú los quieres salvar. Dame una palabra. Y cuando Dios pone una palabra, es el poder hablando a través de uno. Dices, wow. ¿No? Pero cuando Dios sabe que esa persona no pasa nada. Pero cuando llega la palabra, amén. Fíjate que no oró el Señor Jesucristo. No oró y dice, Padre, te pido que levantes a Talita, Señor, levántala. Y abría sus ojos, ay, ya se está levantando. No se levanta. Y ya le decía, Señor, ¿qué pasó? No se levantó. No, ¿quién le dijo? ¿Sabes qué creo que puedo haber dicho el Señor Jesucristo? Antes de llegar ahí, te alabo, Padre, porque eres grande. Te alabo, Padre, porque eres poderoso. Te alabo, Padre, porque sé que eres bueno, porque eres amor y que deseas lo mejor para todos nosotros. Y agarró y le dijo, Talita, levántate. ¿Por qué se levantó Talita? Por el poder
poder que tenía. Porque a veces tú y yo dudamos del poder que tenemos. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado de repente ves un accidentado en la calle y me paro o no me paro? Y te acercas ahí a la persona que se cayó. Me acuerdo una vez que se cayó una persona de la moto y nos paramos mi esposa y yo decía, me decía mi esposa, vamos a orar. Y yo decía, ¿y si no se levanta? Pero mi esposa agarró y dijo, y toda la gente, no, que la Cruz Roja, que venga, espérenme, vamos a orar, nos permiten que queremos por él. Pues nadie decía nada, ni lo conocían, ¿no? Y el otro no hablaba ni nada, pues vamos a orar, ¿no? Una ocasión también, y esa la recuerdo mucho, hoy nosotros teníamos que estacionar allá en México el coche afuera porque nosotros teníamos una cochera y estacionábamos otro afuera y otro, bueno, ya sabes lo que siempre nos sucede en la Ciudad de México, ¿no? Y de repente mi esposa dice, escucho ruidos, y que nos levantamos y que me asomo y que encuentro un ratero metido adentro del coche, así, todo metido así, robándose mis cosas y todo. Y que agarro, salte de ahí, le gritaba, salte de ahí. Hasta le dije sus groserías porque me salió lo antes de cristiano. Imagínate lo que me salía, ¿no? Lo antes de cristiano. Óyeme, hasta hijo lo hice, hijo. Salte de mi coche, ¿no? ¿Y qué crees que hizo el otro? Ni se salió. Seguía sacando mis cosas. Pero se paró mi esposa con una autoridad y dijo, en el nombre de Cristo Jesús te vas, demonio. Bueno, no me acuerdo la frase porque ya tiene muchos años. En el nombre de Cristo Jesús te echo fuera, Satanás, de nuestras cosas. Porque mira, en ese momento que me quedo, se salió así y dejó todas las cosas. Y agarré, estaba un coche esperando el que se sube. Y yo creo que le digo, ¿qué pasó? Pues no sé. ¿Qué hubo en mí? Duda. ¿Era yo cristiano? Sí. ¿Tenía un poder? Sí. Sí. Pero aún me faltaba ¿qué? Porque mi mente, ¿qué dijo? En ese momento, ¡ay! Pero cuando te paras con autoridad, las cosas cambian. Amén. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Levantó a Talita? Amén. La levantó. Porque dice en el versículo 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. ¿Y qué pasó con toda la gente? Se espantaron. No decían, no, es espíritu chocarrero que la levantó. No, vivió la niña. Amén. Amén, amén. 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 Y andaba. Amén. Y dejamos pendiente la historia que nos queda. ¿Recuerda? Nada más vamos a leer este versículo importante. Recuerden esta historia que es esto, chicas, digo lo mismo. Dice, versículo, vamos a leerlo rápidamente, versículo 25, perdón. Marcos 5, 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había que sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba como pues cuando había peor, ya yo creo que empezó con doctores muy finos, se acabó con el doctor Simi porque ya no tenía dinero, ¿no? Y cuando yo, ¿qué hizo? ¿Qué le pasó a esta mujer? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó cuando yo qué? Hablar de Jesús. Cuando yo hablar de Jesús,
¿Por qué dice oyó? Porque la fe, ¿por qué viene? Por el oír. O sea, tú podrás decir, ay, yo cuánto también conozco a los cristianos. Oye, ¿por qué no te congregas o escuchas prédicas? No, pero leo mi Biblia. Tienes que oír la palabra de Dios. Yo no sé, es un misterio de Dios, pero Dios dijo que la fe viene por el oír. Yo no sé por qué no viene por el leerla, viene por el oírla, ¿sí? Yo no estoy en contra de que la leas, qué maravilloso que la leamos, pero tenemos que también que oírla. Cuando oyó hablar de Jesús, ¿sí? Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella misma decía, ¿sí? Si tocare tan solo solamente su manto, seré ¿qué? Salva. ¿En dónde decía esto ella de sus tres partes, espíritu, alma y cuerpo? ¿En dónde le decía eso? En su alma. Si tan solo tocare, ¿en dónde lo decía eso? En su alma. ¿Sí? Y entonces, versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Pero esta mujer, ¿cómo condicionó su fe? Si tan solo tocare el borde de su manto. Ahora, ¿qué pasa si no lo hubiera tocado? ¿No hubiera sido qué? Sanada. ¿Por qué? Porque ella condicionó a que tocara el borde de su manto. Entonces quiere decir que si no lo toca, no sana. ¿Quién puso esa condición? Ella. Ahora veamos aquí al centurión. Él dijo, solamente di la palabra. No tienes que ir a tocar, que toque el borde de tu manto, no tienes que ir a imponerle las manos, solamente di la palabra y mi criado, ¿qué va a pasar? Sanará. Esta mujer lo condicionó, ¿no? Yo imagino que el Señor Jesús iba pasando ahí y qué bueno, ella me imagino que dice que estaba ahí esperando que pasara Jesús, ¿no? Imagínate, venía con la multitud. Qué bueno que no se le cambió de acera, ¿no? Porque entonces ya no lo alcanza. Porque lo condicionó. Y en algunas iglesias condicionan. Les decía yo hace 8 días, unas iglesias ponen unos mantos así grandotes y les hacen así. Les alzan el manto y entonces les dicen, toca el manto. Ahora lo que tú crees, toca el manto, ¿no? ¿De qué sirve eso? De nada. Ahora, de esas 3 personas de fe, el centurión dijo solamente di la palabra, ¿sí? Jairo le dijeron, tuvo que volver a escuchar a Jesús, decirle solamente cree. Y la otra dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. ¿Quién de los 3 tuvo fe, agradó más a Dios? El centurión. El centurión. ¿Por qué? Porque le creyó. Y fíjate lo que dijo aquí. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el qué. El poder. ¿Qué sintió Jesús? ¿Que había salido de quién? ¿Ese poder quién era? La fe. El Espíritu Santo. ¿Era el Padre? ¿El poder que había salido de quién? No dijo el poder que llegó del cielo, ¿no? El poder que ya traía quién? El Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, no había diferencia entre el Señor Jesús y tú. Tú tienes el mismo poder en ti. Sí, amén. Eso es impresionante. Sí, amén. Ese mismo poder.
que estaba el Señor Jesucristo, está sobre ti. No va a alcanzar el tiempo, pero en la mañana estaba yo leyendo. Cuando vino el Espíritu Santo, cuando se estaba bautizando, dice que vino sobre él. Así es, amén. No dice que entró en él. El Espíritu Santo estaba sobre él. Porque cuando nació el Señor Jesucristo, fue nacido de un Espíritu de Dios. Amén. Como tú y yo nacimos de un Espíritu nuevo. Amén. ¿Y de él salió qué? Poder. Amén. Ahora, ¿cómo vas a caminar de aquí en adelante? Creyendo. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a salir de ti? Amén. Amén. Él supo el poder que había salido. Y por eso, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? No. Imagínate al Señor Jesús como en el metro, lo traían así todo apretado, ¿no? Como en la estación Pino Suárez. A ver, tú vete en el metro y dices: a ver, ¿quién me tocó? No, pues todos. Luego ves la cabeza de un señor aquí. Es que no hay manera. Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Y qué le contestó el Señor Jesús? Y él le dijo: ¿qué? Hija, Tu fe. tu fe. Ahora, ¿tu fe en quién? En Dios. No en Huitzilopochtli, en Dios. Amén. 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 ¿Cuántos aquí se van a ir creyendo que el poder que está aquí es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos? Es el mismo poder que abrió el mar. Es el mismo poder. Dices, a veces los predicadores: ¿por qué hablamos tanto de fe? Pues porque ese es nuestro problema con todo. Es un batallar con el alma. Amén. Amén. Así es que ponte de pie y vamos a... Yo quiero que hagas una cosa el día de hoy. Y hazlo en voz baja. No quiero que lo digas en voz alta, ni quiero que te escuche la persona que está a tu lado. Pero todas estas cosas que las echaste en el costalito y que agarraste y dijiste: esto ya no. Yo quiero decirte el día de hoy que para Dios no hay imposible. Amén. Y que Él quiere bendecirte. Él quiere contestar. Pero todo depende de tu fe en Dios. Y dale un regalo a Dios el día de hoy. Agrádalo. Y lo más que te quiero pedir es que cuando tú salgas de esta puerta, pase lo que pase en la semana, te digan lo que digan, tú sigue en fe. Amén. Amén. Cierra ahí tus ojos. Y ahí en voz baja, dile al Señor: Padre mío, creador del cielo y de la tierra, Dios único, santo y verdadero, yo te pido perdón por mis incredulidades. No te he agradado, Señor, porque he dudado. Mi fe ha flaqueado, Señor, y te ofendo, Señor. Te ofendo, Señor. Por eso yo en este día, Señor, que te he escuchado a ti, yo pongo delante de ti esos imposibles que eran para mí, Señor, pero que tú tienes la respuesta. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y ahí dile al Señor esas cosas y las has echado en un saquito que ya no crees que son, y has ofendido a Dios.
Dios del universo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, sí. Ay. Aleluya. Yo quisiera preguntar si en este día hay alguna persona que no ha hecho a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que quiera recibirlo en su corazón y que diga, yo quiero tener a Cristo en mi corazón para que Él entre en mi vida. Si hay alguna persona el día de hoy, me gustaría que alzara su mano. Señor, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero conocer. ¿Hay alguna persona el día de hoy? Aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Ya no me